Entonces, más bien tendríamos que hablar de activar la palabra del libro, ¿no? Cosa que nos viene también pensando en estos años, en estos 50 años, ¿no?, que han transcurrido desde el golpe militar hasta este momento, ¿no? Y todo lo que hemos pasado durante estos 50 años. Lo que venimos de hablar es de este libro, que se llama ¿Dónde está Enzo? Memorias de ausencia. Y que, como todos saben, es un trabajo enorme y maravilloso que hizo José, pero no está José solo ahí, ¿no? Porque hay mucha otra gente que está con él y que colaboró y acompañó para que este proyecto se realice. Entonces, como les dije, yo lo que voy a hacer primero de nada es como ficcionalizar un poco la biografía de José, porque todos ustedes lo conocen, seguramente más que yo. Así que voy a leer unas líneas sobre eso. Hay algo hermoso en este libro, que es el diseño. El diseño es una parte muy importante de este texto y es como una especie de casa, ¿no? Hay una afuera y una dentro del libro, y en esta parte que se llaman solapas está la biografía del papá del libro, que es José. Yo no lo conocía y entonces te pedí a través de Hugo que me mandes una biografía. Y entonces estuve chequeando y hay algunos pequeños cambios entre lo que dice el libro y lo que nos mandaste. Entonces yo voy a leer lo que nos mandaste. ¿Te parece bien? Bárbaro. Bueno. Es muy interesante esta biografía porque esta biografía se cuenta en primera persona, ¿no? Acá hay un yo que está asumiendo muchas cosas y además de eso, algo que me pareció hermoso es que la biografía empieza hablando de los deseos del padre. ¿Qué deseaba este padre de este José? Y dice así: nací en 1951 en el Hospital Italiano de la ciudad de Santa Fe, Argentina. Mi padre tenía dos ideas sobre mi futuro: que sea jockey o jugador de fútbol. De lo primero, olvídense, nunca monté un caballo. Lo segundo era lo mismo. Fui brillante en el potrero, en este caso el Parque Garán. A los 15 años, el entrenador de menores de Unión, Grasso, me vio en un torneo libre de fútbol y me llevó al club, donde jugué un par de años hasta que las actitudes mezquinas e individualistas de los compañeros me hicieron rumbear a la militancia política. Estudié 3 años cine en el ex Instituto de Cinematografía de la UNL. No me pude recibir porque lo cerraron en 1975, no obstante lo cual, seguí haciendo películas hasta el día de hoy, como también fotografías, aunque un colega dijo que como fotógrafo soy buen videasta y viceversa. Estudié la ES, donde comencé mi militancia política en el ADES, brazo estudiantil secundario del PRT. Pero posteriormente me incorporé a Vanguardia Comunista, militando en esa organización. En 1967 voy preso por 4 años y medio, alojado en las cárceles de Coronda, Casero y La Plata, de donde salí en libertad en 1981. Después de la cárcel, trabajé durante 30 años
en Fundación Banco Vica y paralelamente como docente en fotografía en el secundario de la Escuela Mantovani. Hoy, jubilado, vecinalista en Barrio Centenario, comprometido con los derechos humanos y las luchas sociales, casado con la mujer de siempre, Silvia, con 3 hijos y 5 nietos. A mí el libro realmente me conmovió muchísimo, me movilizó, me conmovió, me hizo pensar en estas 2 personas y me hizo pensar en esta profunda convicción militante, en este profundo amor que de alguna manera parece que es lo que lo sostuvo en la lucha, ¿no? Y yo quiero hacer referencia a esto, a esta pregunta, ¿no? Que es la pregunta que es el título del libro. ¿Dónde está Enzo? ¿No? Al principio, en las primeras páginas, José escribe un interrogatorio peluznante, abominable, bueno, todos los adjetivos que se nos puedan ocurrir, en donde su torturador le preguntaba ¿dónde está Enzo? La pregunta está replicando todavía entre nosotros, ¿no? Una pregunta que no va a tener respuesta, pero tiene alternativas a partir de las cuales ese vacío, como cuando falta un libro de una biblioteca, se trata de acompañar, de llenar, bueno, yo creo que una de esas formas es este libro, que es un libro sobre memoria y sobre vida, ¿no? Fundamentalmente. Es un libro que condensa como lo más sensible de la condición humana. Y como me prestó un adjetivo la amiga Adriana acá, es un libro de mucho coraje. Es de mucho coraje contar todo esto, volver sobre estas historias, hacer estas entrevistas. Y hay algo que a mí me fascinó del libro, que es, además del diseño y la palabra, es la presencia de lo fotográfico, la fotografía. Yo creo que en la fotografía se narra tanto, o se complementa tanto, o hay una simbiosis entre la palabra y esas imágenes que hacen de este libro algo muy especial, por ejemplo, ¿no? Algo que no tuvo Detrás de la Mirilla. Y al recorrer, ¿no?, las fotos, uno se va haciendo muchas preguntas y va, digamos, por lo menos a mí me pasó pensar en esto, pensar que estas fotografías presentifican algo, ¿no? Son las fotografías que pertenecen a estas 2 biografías, de estas 2 personas, pero a su vez también, cuando le estamos mirando, son historias de vida que nos corresponden a muchas personas, ¿no? Y que cada foto cuenta también una historia que es una historia de la cultura, una historia social, una historia de un momento de nuestro país, de nuestra ciudad y del mapa mucho más pequeño que es el barrio, ¿no? Y que es el Parque Juan de Garay y el pasillo en que vivían y ese universo pequeño y que cobija, ¿no? Hay algo más respecto de las fotografías, y con esto voy a terminar, que es el pensar en 2 maneras de mirar las fotos. Lo decía un señor francés que se llama Barthes, ¿no? Él decía que nosotros podemos mirar las fotos y, bueno, en esas fotos ver cuántos elementos hay, cuáles son los elementos, y a partir de eso encontrar un relato, ¿no? Y decir, bueno,
Es la foto de una pareja, la foto de una familia tomada en un estudio, ¿no? Cada imagen nos presenta una historia, nos presenta un relato. Pero además, dice este señor, estas imágenes tienen también algo que se llama puntum, y es como el lugar, ¿no?, de la fotografía que más nos atrae, y que además de atraernos, es como que nos punzara, ¿no? Hay algo que nos punza, que nos tensa, que nos provoca, ¿no? Yo en esta foto, que es una foto maravillosa, no sé si será tuya, José. ¿Esta? Sí, esa la saqué yo. Bueno, veo ese puntum en la mirada, ¿no? En la mirada de Enzo. Y lo mismo me sucede en esta otra foto que también es de la pareja, ¿no? Impresionante. Ahí, y es la foto además que ocupa la portada y la contratapa del texto del libro. Y bueno, también hay algo en esa mirada que parece como anticipatorio, o hay algo que, de lo que uno ve allí que, bueno, parece premonitorio de lo que va a suceder después. Así que muchísimas gracias por este libro que él nos hizo. Bueno, Mari Echin escribe ¿Dónde está Enzo? Me sublevo, por lo tanto me ramifico. Así deberían hablar los hombres en la hoguera que levanta su rebelión. René Char, es un epígrafe. Pasar de la fotografía en cine es casi un devenir desde la inmovilidad a la apariencia de movimiento. Si el cine es una serie de fotografías que se suceden para crear una ilusión. La literatura es otra cosa. Se desvanece. En este libro, la creencia es general de que una imagen vale más que 1000 palabras. Incluso cuando la foto tiene abajo un comentario que refiere al contexto o a nombrar el evento o los personajes que aparecen en foto. Hay un requerimiento insoslayable de palabras en este libro, porque, digamos, la materia a la que se refiere es tan vasta, el volumen y la densidad exigen tanto, es tan grande el afecto que lo empuja, que solo a través de diferentes lenguajes puede intentar hacerlo. Y lo logra. José lo logra. Es para decir, José, cazaste un león. Este es un libro hermoso. Diríamos que es una elegía por la muerte de un compañero y su pareja, y a la vez una novela autobiográfica. José no elige estos títulos, sino que de manera desenfadada navega entre diferentes aguas del arte, y digo desenfadada no por irresponsable, sino que la inscripción gráfica o lingüística del fotógrafo cineasta recorre, acuciada por la necesidad expresiva, hacia lo que su mente demanda casi de manera involuntaria. Tremendo esfuerzo para que la palabra pueda advenir después de una larga experiencia de fijar imágenes. Esto es, se propone una experiencia enteramente novedosa. La pregunta del título no es la pregunta que la policía le exige contestar a José en el interrogatorio de la tortura. La policía ya se la contestó. José no lo sabe. Abre entonces una incertidumbre antigua, siempre, cada día, renovada, acerca del destino de uno de sus compañeros que se llaman, en nuestra sociedad, desaparecidos. Que no le estén inmediatamente depende de nosotros. He aquí que en este libro Enzo Lauroni aparece. Con él su compañera Mónica Almirón. Enzo está aquí. Mientras la memoria trabaje, lo hará con el propósito de sustraer esas maldichas desapariciones. En una reseña sobre el libro sobre los desaparecidos de Santa Fe, Sembrando Memoria, editado por el Periscopio, yo decía que sembrar memoria es casi lo único que tenemos que hacer. El odio crece y es letal. La vida es la memoria.
Cuando una persona pierde sus recuerdos por alguna infame enfermedad, poco a poco va perdiéndose a sí mismo, hasta que olvida su propio nombre. Ese olvido tiene consecuencias tan similares a las de la muerte, que ya no es, ha dejado de ser su sí mismo. Lo vivido y lo recordado no solo van formando una identidad, o sí, si por la identidad reconocemos a todos los lazos que nos van conectando con otras personas a quienes en algún momento has tocado. La familia, los amigos, los colegas, los conocidos, los maestros. Conversaciones, abrazos, saludos, que se van alzando como se alza un ciruelo hacia arriba, lleno de flores amables, delicadas, fuertes, serán frutos dulces. Enzo y Mónica fueron militantes políticos revolucionarios. No es una idea lo que diga un militante, sino algo muy concreto y material que es la historia. Y no hay pureza, ni vocación de servicio, ni imaginación sacrificial. Los militantes aman la vida como cualquier otra persona. De manera que, atentos al devenir de la historia, los militantes delinean un proyecto de práctica con otros que se sustrae del individualismo liberal. Los militantes no obtienen directamente un beneficio personal. Se involucran entonces en un trabajo donde cada uno se piensa a sí mismo como formando parte de un conjunto. A la manera en que lo dice Hemingway: no preguntes por quién dobla las campanas, ellas doblan por ti. O como le decía Terencio: soy un hombre y nada humano me es ajeno. Pura generosidad, o sea, sentir la imposibilidad de ser feliz mientras en el mundo persista de manera masiva el sufrimiento. Cada uno de los incontables activistas de la revolución, que para entonces no era una aspiración, sino un deseo que se iba realizando de manera concreta e inequívoca, en fábricas, universidades, en barrios, en montes, en escuelas, en las calles, cada uno, repito, sabía de la trascendencia de su accionar y de las consecuencias a que dicho accionar podían suceder. Debemos honrar esa conciencia. Es lo que hace José. En su libro, 2 fotos en negativo abren y cierran el libro. Los positivos de estas fotos están en el interior del libro. La del principio muestran a Enzo con una pipa en la boca y adelante el perfil de Mónica, que se toca con la mano izquierda una parte de su rostro. Parque Garay, 1967. En la del final están los dos de cuerpo entero, apoyados contra una pared. Resistencia, 1971. Enzo tiene las manos en los bolsillos, mientras Mónica parece revisar una mancha de la falda de su vestido. Las 2 fotos parecen narrar parte de la historia de la relación de amor que admiró a tantos de sus conocidos. Una historia de la que la propia Mónica dice en una carta a Roberto: para mí no existe una vida sin Enzo. Hay muchas voces que se entrecruzan en el libro, conversaciones, cartas, que aportan diferentes visiones, no siempre idénticas, sobre los acontecimientos que van ocurriendo en la vida de estos 2 personajes. Es un libro que recoge testimonios que tienen en común el amor, única y privilegiadamente el amor. Las reminiscencias de la infancia, de la adolescencia, de la primera juventud y la diáspora de la adultez presentan el acontecer de lo que significaron en esa época, en esos momentos de sus vidas, que eran las vidas de una tribu donde personas entran y se quedan, o se van y entran otros, de importancia relativa al autor. Así Juan se explaya, Enzo se pormenoriza y extiende su aura de héroe para José, que refiere a su audacia, su ingenio, su inteligencia, su belleza, su lucidez cada vez que se refiere a él. Enzo tenía 2 años más que José. Era su faro, dice.
una construcción firme que da luz en medio del inmenso mar de la existencia. De rasparse las rodillas en el pasillo que compartía, porque eran vecinos, van a continuar su infancia de metegol, fútbol, excursiones a la playa, con otros niños del barrio, en el Parque Garay, sorteando árboles y otras barritas de un poco más allá. La adolescencia les agrega descubrimientos que se volverán entrañables. Lecturas, cine, fotografía, militancia, pero ahora ya en la escuela industrial. A los 11 años, Enzo y Mónica empezaron su historia de amor. La mudanza de la familia de Mirón a Buenos Aires, aunque dificulta los encuentros, no los impide. Enzo se arregla para viajar a dedo y volver con aportes de amigos y familia para que el lazo no se rompa. Hasta que se casan en el 70. Enzo tiene 21 años y Mónica 20. En el momento de la caída, Enzo tenía 28 años y Mónica 27. Los ven por última vez en diciembre del 77 en Resistencia. Al final del libro, José cuenta que fue de muchos de los personajes que acompañan sus vidas. ¿Qué fue de esos personajes que acompañan sus vidas? Cárceles, suicidio, torturas, asesinato. Encontramos en el libro también un misterio. Las cartas de Judith. Personalmente yo como mamá, dice Mari, entiendo cómo puede uno aferrarse a una creencia que por poco auténtica que parezca, promete vida frente al desvarío absoluto que podría significar entender que es una mentira. También hay silencios. No queda claro por qué Enzo fue tan perseguido por todo el país por la policía hasta dar con él. No queda claro por qué Enzo creyó que en alguna ciudad del sur podía vivir como ingenuamente lo hizo. Aquí me parece necesario entender que al momento de su caída y posterior desaparición, Enzo había renunciado a pertenecer a la agrupación TRT donde había militado durante tanto tiempo. Ricardo, en una conversación con José, tira algunas ideas, pero lo que relata Roberto parece ser la clave. No estaba dispuesto a morir para que lo cante con una guitarra. Este libro no es un canto con una guitarra, es el lamento, pero también la celebración de unas vidas que hicieron sentido en la historia de nuestro pueblo y que jamás olvidaremos. María Carlos Falco, que dio castellano en este momento. Después de esta pieza literaria es bastante difícil hablar. Lo dice todo, ¿no? Por eso yo no hablo. Yo simplemente quiero hablar un poco de Enzo como compañero, como estudiante y como amigo de juventud y de adolescencia. Yo tuve la posibilidad de conocerlo durante 4 años, pongámosle, como compañero de estudio, que fueron muy intensos por muchos motivos, ¿no? Uno de esos motivos fue la permanente relación que teníamos en la escuela industrial en función de la intensidad que tenía esa escuela en un momento determinado de la historia. No sé cómo será ahora, pero era una formación técnica muy rigurosa, prácticamente estábamos todo el día en la escuela. Yo me encontré con él cuando elegíamos la especialidad en el 4º año de los estudios. Habíamos elegido construcciones y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocerlo, aunque no conocíamos de vista, conversábamos, conocerlo, digamos, muy intensamente y muy directamente. Y puedo decir lo siguiente, Enzo fue una persona muy importante en mi vida, por varios motivos, porque él era un extraordinario estudiante, una persona muy estudiosa, muy seria, muy rigurosa, y yo era un desastre, digamos, ¿no?
sobre todo en una época, alrededor cuando entrábamos en quinto año, los 18 años, que yo, digamos, todo ese sistema tan prusiano, me agotó. O sea, yo estimo, después de muchos años me di cuenta que yo estaba estresado, ¿no es cierto? Entonces, como vivíamos cerca, Enzo, me pasaba a buscar a la mañana y me levantaba de la cama porque yo no quería ir a la escuela. Entonces yo le había dado una llave, le digo, Enzo, vení a buscarme, le digo, ¿por qué? Y el pobre, esa paciencia, esa economía que tenía, ¿no? Traba todas las mañanas, Carlos, me lavaba la cara y nos íbamos juntos a la escuela. Entonces yo vivía en calle Francia y Crespo, ahí. Y de vuelta nos volvíamos juntos caminando, también conversando, ¿no? Además de ser un gran estudiante, podríamos decir que él reflexionaba mucho en silencio, hablaba lo necesario, no era demasiado, ¿cómo podríamos decir?, extrovertido en algún sentido. Y sí, lo que me consta, que siempre estuvo profundamente enamorado de Mónica, ¿cierto? Es más, cuando él, como comentaba recién el texto, se fue Mónica a vivir a Buenos Aires, él estaba así, medio triste, amargado, qué sé yo, qué sé cuánto. Y digo, cosa de muchacho, ¿no? Pero dejala, digo, ¿qué te vas a amargar? Digo, sí, vos con la pinta que tenés de italiano, ¿viste? De Marcello Mastroianni, te acomodás un poco ese jopo que tenés, digamos, a lo Marcello, digamos, y la oreja. Sí. Y, bueno, cosas de chicos, digamos, ¿no? De muchachos, de jóvenes. Y él no insistía. Y bueno, yo también lo apoyé bastante para que hiciera algunos viajes, digamos, a Buenos Aires a visitarla, a Mónica. Eso era un gran dibujante, era el mejor alumno del curso, sin ninguna duda. Y bueno, y toda esa convivencia nos hizo entablar conversaciones muy profundas y muy serias en muchos momentos, ¿no? Así que lo llegué a conocer muy profundamente. Y bueno, una vez que el año que nos recibimos, habrá sido diciembre del 69, creo, nos dieron el título. 69, ¿cierto? Sí. Bueno, yo ya ahí me había mudado a una calle, ahí, justo al frente del Parque Garay, calle Suipacha y Perón, sí, ahora sería Avenida Perón, ¿no? Bueno, y bueno, fuimos creo que a tomar algo, qué sé yo, cosas de despedida, y un día del verano, ese verano, me tocan la puerta y era él que venía, ¿cierto?, a mi casa a conversar. Y esa noche tuvimos, esa tardecita, llegó más o menos 7 de la tarde, conversamos hasta las 5 de la mañana sin parar. Bueno, terminó la conversación y bueno, nunca más lo vi. O sea, yo me fui a estudiar a Rosario, él se fue para la Resistencia, y bueno. Y nunca más tuve contacto efectivo, porque bueno, era como que hubiéramos hecho dos vidas totalmente separadas y nunca tuve oportunidad. Yo no sé si él después anduvo por Santa Fe en algún momento, no anduvo, pero yo no me enteré, además yo no estaba en la ciudad tampoco, ¿no es cierto? Entonces, no solamente, digamos, me ayudó en esa circunstancia especial de mi estrés postraumático con el industrial superior, sino que también era muy buen alumno y yo era un poco duro en matemática. Bueno, él me ayudó mucho con esas materias así más duramente técnicas, de las ciencias duras, digamos, por así decirlo. Así que bueno, yo guardo un gran recuerdo, porque además era un muchacho inteligente, afectuoso, amable, una gran persona. Así que bueno, lamentablemente en esas conversaciones tan intensas que tuvimos nunca lo pude hacer peronista, ¿viste? Entonces es una materia que me queda pendiente, ¿no es cierto? Y yo le digo, mirá, ¿por qué no pensás un poco en esta cuestión ahora, no? Y bueno, no, fue inconmovible y quedó lo suyo, así que bueno, Enzo, donde quiera que estés,
hasta la victoria. A mí me emocionó mucho cuando leí el libro y te lo agradezco, José, porque yo sentí que no solo está la historia de Enzo y Mónica, sino también está la historia que vivimos todos en ese momento, de niños, el Parque Garay, todo ese grupo de gente que yo siempre digo, el Parque Garay fue nuestro patio, porque nosotros nos íbamos todos a vivir, jugar, criar perros y gatos que la gente tiraba. Enzo tenía la edad de mi hermano, 5 años mayor. Yo tenía la edad de la hermana menor de Mónica. Mónica también 1 año menor que Enzo. 5 años y eran todos amiguitos, y yo nazco y mi mamá me quería poner Elizabeth, porque siempre me lo contaba, y sin embargo mi hermano insistió en que me pusieran Mónica y por eso me llamo Mónica. Me lo contaron toda la vida y bueno, creo que era momento de contarle a los demás que yo por eso me llamo Mónica. La verdad que es un orgullo. Nosotros vivíamos a la vuelta de Mónica, Enzo, José vivíamos en la misma cuadra, y le digo una cuadra, Barrio Roma, que también vivía Mabel Busaniche. Teníamos distintas edades. Y bueno, la verdad que tuvimos una infancia maravillosa de haber compartido. Y todo esto a mí me trajo muchos recuerdos, por esto te lo agradezco. Y también nos pasó un poco como a todos cuando ellos se van a Buenos Aires, la familia Almirón se va a Buenos Aires, el vínculo sigue, pero es como que la distancia al principio eran las cartas de papel que nos escribíamos y después nos vamos alejando. Y nos vimos de adolescentes. Y yo cuando voy leyendo la historia, yo estudié en la Facultad de Ingeniería Química y viví las épocas de los desaparecidos y todo lo que fuimos viviendo. Y para mí es un homenaje realmente, no solo a ellos, sino a todos los amigos que desaparecieron y que los hemos sentido realmente en carne propia. Entonces, lo único que me queda es decirle que me siento muy identificada con el libro, agradecerte a vos, José. Yo a vos, que no te iba a devolver la foto. Que no me va a devolver la foto. Pero realmente gracias porque creo que es un homenaje. Gracias a vos, me aguantaste, que escribí. Bueno. Enzo y Mónica se quisieron desde siempre. Como todo lo noviazgo infantil, demoró demasiado en concretarse. Nadie quería dar el primer paso, a pesar de que los dos querían ser novios. En esta época estaban los bailes de amigos que se hacían en la casa de alguno. Sonaban el Wincofón, Cinquetti, Leodán, Palito Ortega, Sandro, Charles Aznavour, Salvatore Adamo, y los cuerpos sentían el impulso de los lentos, muy apretados, con las manos en tu cintura, como decía la canción. Esos encuentros se hacían cada tanto, así que todo llevaba su tiempo. Cuando se formó la pareja de novios de Enzo y Mónica, también se formó la del Negro y Graciela, amigas con amigos. Estaban siempre juntos, se dieron los primeros besos en el Parque Garay. Le dice el Negro que una vez fueron al cine Apolo los 4. Era una película prohibida para menores de 13. Las chicas no tenían problemas para entrar, Enzo tampoco. Al Negro le faltaba un día para cumplirlos y no lo dejaban pasar. Portación de cara, pienso yo. Terminaron en el bar y parque tomando una 7-Up con limón
sin poder ver la película. Fueron las parejas irrompibles de ese tiempo, admirados, queridos y envidiados. Las siestas de Santa Fe fueron testigos de su amor. Las siestas pegajosas que te obligaban a buscar sombra hasta en una brizna de hierba. Ellas los vieron pasar. El gringo, con sus pantalones anchos, sus ojos verdes, su ironía. El gringo, que explicaba el sistema feudal añadiendo adjetivos de su cosecha, como delincuentes, mafiosos o ladrones. El gringo, que siempre lanzaba la frase «¡Qué miseria, compañero!». Y a continuación soltaba una carcajada para la que no le alcanzaba su boca pequeña. El gringo, generoso. Mónica, un remolino de energía, con una risa inmensa, de una gran belleza, la amistad desinteresada, una compañera, de una inteligencia poco común. Enzo y Mónica fueron novios desde el despertar adolescente. Vecinos en Santa Fe, junto al Parque Garay, se quisieron desde que pudieron poner nombre a su ansiedad de estar juntos. Mónica estudiaba en el normal de señoritas, Enzo en la escuela técnica. Mónica hacía ballet, Enzo leía filosofía. Los dos se acercaron a la militancia desde una mirada sincera, de solidez ideológica, de ansiedad de justicia, desde el valor y desde el respeto. Mónica nació en una familia de clase media santafesina en 1950. Enzo nació en Veroli, Italia, en julio de 1949 y llegó a Santa Fe a los 3 años, de la mano de unos padres que nunca aprendieron a hablar el castellano con fluidez, pero interpretaban con perfección el idioma del esfuerzo y del trabajo. Allí estudió para técnico constructor, mientras armaba con paciencia infinita enormes torres de escarbadientes. Tenían amigos por todas partes. Eran la imagen de la calidez y de la confianza. Cuando la familia de Mónica se trasladó a vivir a Buenos Aires, vivieron 3 años unidos por carta de amor, con letras de Neruda, canciones de Cinquetti y muchas idas y venidas en viejos colectivos o a dedo. El amor adquiría entonces dimensiones descomunales. El suspiro más chico se convertía en un tornado. En 1970 se fueron a vivir a Resistencia, Chaco, donde estudiaron Enzo Ingeniería Hidráulica, Mónica Ciencias de la Educación. Chaqueños nacieron sus 2 hijos. Allí los vio pasar el calor sofocante, las ligas agrarias, la militancia crítica, una casita de 2 piezas y un patio con un gato que no quería bajar del árbol. Más tarde, en 1976, partieron rumbo a Cipolletti y Río Negro, donde Mónica trabajaba como maestra y Enzo se instalaba como constructor. Empezaron los encargos de chalet junto al lago Pellegrini, la búsqueda de una seguridad económica, la lucha por darle un futuro a los hijos. Allí los vio pasar el sur de Argentina, con su viento seco, la parra del patio de la calle Salpeña 649, otros amigos, descubrir la nieve, hacer cotidiano el compañerismo. Enzo y Mónica eran símbolo de una época, la generación de la intolerancia contra la injusticia, la juventud que no quería vivir en vano, de compromiso con la vida, como muchos miles de santafesinos, la vida arrancada, los que los vimos vivir con tanta fuerza hemos sido vacunados contra la muerte inútil. Nos dejaron esas ganas de seguir bebiendo la risa y cada instante. Gracias. Patricia Mirón. Nosotros de esta historia yo conocí una sola anécdota, que es la anécdota de por $1.000.000, jugando al metegol, que papá me dice, bueno, esa estaría bueno que la leas. Ahora la puedo leer si quieren. Y teníamos en el álbum familiar, el álbum de nuestra familia, arrancaba el álbum con el mercado de
de Abasto, que estaba a la vuelta de casa, vivíamos en la avenida Freire. Y yo nunca entendía que hacía una foto del mercado de Abasto en el álbum familiar nuestro. Y siempre me quedó esa imagen de unos obreros que estaban destruyendo el mercado de Abasto. Estaban demoliendo y yo decía, ¿qué significará? Después cuando fui un poco más grande y empecé a escuchar de ideologías y demás, dije, bueno, mi papá habrá querido representar en esa foto la lucha obrera o el fin de una época. Y luego con este libro descubrí que Enzo iba, no sé si los domingos a la noche, a ver, pasar la noche ahí a ver qué camión iba para Buenos Aires para ir a ver a Mónica, a visitarla. Me enteré 30, 35 años después. La verdad que ahora entiendo el álbum familiar tenía bastante sentido esa foto porque era un símbolo también de lo que para mí es el amor de mis padres, de toda esa generación, que lo veo bien representado acá y celebro que haya venido ahí 3 chicas jóvenes que le da el recambio también a todo esto. Y celebro la dedicación. Yo le he visto escribir notas y muy chiquitas las notas y durante mucho tiempo. Y digo, ¿lo llegará a hacer este libro? ¿Lo llegará a hacer? Porque había tanta cosa escrita y en chiquitito y años y detalles muy pequeños, muy particulares que le dan vida a estas 2 personas que le atraen a la vida y que están aquí entre nosotros porque, bueno, son parte de nosotros, de lo que somos y de lo que seremos. Vos sabés que cuando decías eso, Andrés, me hiciste acordar que, claro, cuánto aprendizaje toma mi papá de Enzo, y tal vez hasta sin querer le copió muchas cosas, ¿no? De esto de admirar a alguien que te enseña, que sabe más, y decías lo de la lejanía del viaje, y ahora vemos si es verdad o no lo que nos contaba, pero siempre mi papá decía que la abuela no le daba plata para tomarse colectivo, no le daba mucha plata. Entonces la tenía que visitar a mi mamá, donde vivo yo ahora, que estamos hablando de la calle Vélez Arfield, la 5700, y Enzo iba hasta Buenos Aires, esperaba un cole a las 4 de la mañana, los camiones del mercado de Abasto para ir hasta las 4 de la mañana para ir a Buenos Aires, a dedo, y mi papá nos contaba que se iba caminando desde el Doctor Zavalla al 2900 hasta Vélez Arfield a 5700, es un montón. ¿Cuánto ejemplo dio Enzo de esfuerzo en el amor, no? Me empecé a pensar en eso recién. Hermoso. José, contanos de este libro, cómo nació, cómo fue, vos que siempre fuiste del lado de la imagen. Bueno, yo siempre he tenido un proyecto que no sé si lo voy a llevar a cabo, pero es hacer todo lo que pensé hacer y que nunca hice. Entonces, recopilar todos los retazos de cosas que pensé hacer y que no se hicieron, como todos nosotros. Supongo que todos nosotros tenemos cosas pendientes. Pero este libro, yo creo que nace con la pregunta esa, ¿dónde está Enzo? Cuando fue en la comisaría cuarta, que alguien me preguntó, y yo a Enzo lo había dejado de ver hace 3 o 4 años, más o menos. Después que la última fue esa foto del casamiento, la saqué yo, fue en 1970, el 11 de septiembre, y después no lo vi más, como Carlos, que no lo vimos más. Enzo anduvo por Santa Fe y lo vio al Negro, Ismael, pero no creo que a mucha gente más haya visto. Pero bueno, vos no estabas a lo mejor y yo no lo vi. Y esa pregunta me quedó rondando hasta que salí en Libertad. Y digo, ¿dónde estará Enzo? Y ahí me entero que Enzo y Mónica estaban desaparecidos. Y bueno, me agarró una angustia muy grande. Porque bueno, por lo que habíamos vivido con Enzo en la infancia, la adolescencia, la militancia, la escuela industrial. Y entonces voy a visitar a los padres de Enzo, que todavía estaban vivos, y
Estuve con la madre, el padre. El padre en ese momento no estaba. Cuando terminé de hablar con la madre, que estaba en otra casa, no era la casa del pasillo, se había mudado, lo veo el padre caminando, deambulando, digamos, como perdido, digamos. Y al poco tiempo murió. Bueno, yo ahí digo que creo que murió de tristeza porque nunca pudo recuperarse de la pérdida de su hijo, que era, digamos, un poco... Él había puesto toda su vida en Enzo, lo había hecho estudiar, en una familia muy pobre, ¿no, Carlos? Sí, muy humilde. Enzo tenía siempre los pulóveros, las camisas con coderas porque se rompían, la mamá le daba vuelta el cuello a la camisa, cosas así como, pero siempre muy pulcro, muy limpio, digamos, en su vestimenta. Y una pinta bárbara. Y aparte, claro, era realmente, yo creo que vos dijiste, Marcelo, Sí. Sí, Parece que podría con eso. Para mí era más Alain Delon. Era muy... Bueno, entonces ahí, y después fui, la mamá de Enzo me muestra unas cartas que según ella había escrito Mónica, la esposa de Enzo. Y esas cartas me reintrigaron. Dije, ¿cómo puede ser que estando en cautiverio escriban cartas? Después me enteré que mucha gente que estaba presa escribía cartas a la familia. Es más, también investigando, mucha gente ha tenido visita a su familia saliendo de los lugares donde estaba en cautiverio. Pero esa carta yo las vi y quería saber más de la carta, quería saber, bueno, y ahí empecé toda una investigación que es muy largo de contar porque está acá. Lo que sí que entrevisté ahora ya está fallecida, pero la tengo grabada, a la mamá de Mónica, a la hermana de Enzo, después vi a los hijos de Enzo, Leonida y Eliana. Eliana vive en Pergamino, nos fuimos a Pergamino, me hicieron una multa hasta que lo parió. Bueno, podía 60 kilómetros, 65 kilómetros. Después estuve en Buenos Aires con el mayor, con Leonidas Ernesto. Tenemos contacto con ellos, la entrevisté a la hermana, a Patricia Almirón, con el cual tuvimos discusiones al respecto. Ella no estaba muy de acuerdo en que se haga algunas cosas que dice el libro. Discutimos mucho sobre eso. A mí me angustió también. Todavía no estaba publicado el libro, o sea que estaba en sí, hacerlo, no hacerlo, eso, sacar algunas cosas. Al final saqué una cosa que me parecía que era conveniente, sobre todo porque yo había tenido una intuición de que Enzo había tenido un amorío con una amiga ahí, Virginia Zulián, no sé si te acuerdas, Mónica. Bueno, ahí aparece la foto, capaz que después. Y había escrito un capítulo llamado Un amor de verano, y donde yo decía que podía haber habido una relación con esta chica cuando Mónica estaba en Buenos Aires. Entonces se enojó mucho Patricia, y me parece con razón, porque era toda una idea mía que no estaba corroborada. Aparte la fui a entrevistar a Virginia y me dijo, ni se te ocurra, estás re loco, ¿cómo yo iba a hacer una cosa así? Vos estás re loco. Entonces ahí, bueno, me dio motivo para sacar. Y otra parte, que está en el libro, que no la saqué, y esa fue el motivo también un poco. Pero bueno, de última recibí hace un par de meses un mail de Patricia diciendo que el libro estaba bueno, que estaba muy bien que lo haya hecho, y como que se hicieron las paces ahí. Pero fue un momento muy duro. Y la idea es, como lo dice una parte, que yo pensaba hacer una película. Yo quería hacer una película, nunca se me hubiera ocurrido hacer un libro porque
soy medio duro para la escritura, pero bueno, una amiga, Teresita Cherry, me dijo, ¿y por qué no haces un libro? ¿Y vos te parece? Sí, fíjate, tenés mucho material. Entonces fui puliendo, construyendo, enterándome de muchas cosas. Entrevisté a la hermana que también está fallecida, de la hermana de Mónica, Silvia, que no sabía, y encontré que era escultora, nunca se lo hubiese imaginado. Esculpe, digamos, madera, talla de madera, y hay una, no sé si está la foto por ahí, que es la talla de Mónica, de su hermana, que es increíblemente hermosa la foto. Y eso no sé cómo habrá quedado. Yo me quería encontrar con las cartas, yo las vi, estuve con Judith en ese momento, en el 2010, vi las cartas de vuelta y me atormentaban. Bueno, después Judith se murió, esa casa no sé qué pasó, y muchas fotos que yo había sacado así, pero no como para editar en un libro, deben estar, pero ya no la encuentro. Y las cartas es como que al final las cartas concuerdan. Silvia, Patricia, son las hermanas de Mónica, y no sé si una persona más, pero ellas dos fundamentalmente. Y la hermana de Enzo, más que nada, como que las cartas no son auténticas. O sea, alguien se aprovechó, digamos, de la situación como para pedir ropa, cosas así, para llevarle a ellos. Y me parece que tiene que ser eso. En un momento hasta pensé, pero no tengo pruebas porque le pregunté a varios y me dijeron no sé, pero es como que la carta también la podía haber escrito Judith, la mamá de Mónica, como una forma de dar una esperanza, porque las cartas dicen que están en un lugar, que no pueden decir qué, pero que están por salir en libertad. Y acá ya han salido mucha gente, cuentan las cartas. Es lo que me acuerdo yo de cuando las leí. Y aparte Judith cometió un error que yo no sé, yo creo que tiene que haberla, un error involuntario, tiene que haberla acompañado hasta sus últimos días de vida, que es cuando, porque lo que es realmente la represión, yo pensé que este ha sido un caso único, pero después, digamos, un poco viendo los juicios de Laguna Paiva 2 ahora, cómo las fuerzas de la represión en esa época se ponían de acuerdo y trabajaban en conjunto, policía, ejército, gendarmería, policía federal, y eso uno no lo sabía, no lo imaginaba, pero a Enzo lo buscan, desde Salen de Resistencia, tienen una idea de que la familia de Mónica está en Buenos Aires, cosa que es cierto. Van a la casa de Judith. A esta altura el esposo de Judith ya estaba fallecido, había tenido una hemiplegia por todo este trastorno y estaba ya fallecido, estaba Judith sola, y le preguntan, estamos buscando un extranjero. Están en la casa de Judith en Buenos Aires, estamos buscando un extranjero. No, dice, acá no hay ningún extranjero. Y Judith dice, el único es mi yerno, que es italiano y está en Cipolletti. Entonces de ahí, fíjate cómo son las cosas, se van, no es cerca. Se van de Buenos Aires a Cipolletti. Enzo ya había dejado, por lo que recogí de militar en el partido, y tenía una empresa de construcción muy floreciente, una camioneta nueva, estaba de socio con un chileno, Lauroni y Fulano Construcciones, y estaba yendo muy bien porque ya habían podido comprar una camioneta. Y se va a trabajar un lunes a la mañana, temprano, y lo interceptan y lo secuestran. Y
Al rato van a la casa donde vivía con Mónica sus 2 hijos, Patricia, que vivía también ahí, y el esposo de Patricia, y le dicen a Mónica que los acompañe porque Enzo había tenido un accidente que estaba en el hospital. Entonces Mónica le pide un dinero a la hermana porque no tenía nada ahí y le dice avisar a la escuela que no podía dar clases y los acompaña y bueno, a partir de ese momento viene todo, digamos, el calvario de ellos dos, porque de ahí lo llevan a la ESMA, donde están 15 o 20 días. Hay testigos que dicen de que nunca habían visto una persona tan torturada como Enzo, y de ahí lo llevan de vuelta a Resistencia, y en diciembre, el 20 de diciembre, la última vez que se lo ve con vida. A mí me dio mucha vuelta esto en la cabeza, sobre todo me dio mucha vuelta esto fue, lo secuestran en agosto del 77 y la última vez en diciembre del mismo año, 77. No saber todo ese periodo, lo que pasaron, es como que ese vacío me impulsó también un poco a rescatar y escribir este libro para rescatar, digamos, un poco el amor, la vida de ellos, porque creo que lo más importante es un poco traerlos acá a la vida, a hacer la memoria que se merecen y bueno, está este libro. Gracias. Va a ser 60 años que no nos vemos. Más o menos. Pero nos reconocemos. Sí, estamos. Qué bueno que estoy viejo, querido, ¿qué querés? Yo soy más vieja que vos. Bueno, qué decir más de lo que escuché. Yo, con piel de gallina, desde que me empezaron a hablar, Mónica fue mi hermana, nos criamos juntas en ese parque Garay. Junto con Enzo, y yo de novia con Roberto, éramos las 2 parejas. Nos amamos infinitamente, porque ella cuando se fue a vivir, vivíamos enfrente, cuando se fue a vivir a Buenos Aires, cuando podía, venía a mi casa y se quedaba conmigo para ver a su amor. Y Enzo hacía lo mismo, pobres. Fue un amor pocas veces visto por mí. Estoy segura que se amaron con todo el alma. A mí me faltó una parte de mi vida cuando pasó lo que pasó. Yo la vi a Mónica una vez más que vos, porque fue a mi casa. Ya había nacido el nene y me fue a visitar. Esa fue la última vez que la vi, pero bueno, pasó lo que pasó y los recuerdo por siempre y para siempre, porque fueron una pareja inolvidable. Y nosotros vivimos una infancia maravillosa en ese parque, como decía Mónica, con bicicletas, con juegos, con la rayuela. Maravillosa infancia. Vivíamos enfrente, por calle Crespo. Y fuimos hermanas, prácticamente hermanas, hasta que se mudaron a Buenos Aires y nos escribíamos todas las semanas nos escribíamos. Y
nos contábamos, yo de mi novio, Roberto, y ella con su amor con el amor de su vida, de Enzo, y nos contábamos todas las intimidades de aquella época. Yo a Roberto lo dejé de ver, por supuesto, teníamos 16 años. Y no hace mucho, hace 2 años, nos volvimos a encontrar, no físicamente, porque él está en Buenos Aires, gracias a José, y de vez en cuando chateamos todavía. Bueno, nada más. Para mí fue una parte de mi vida y nunca jamás lo voy a olvidar. Fueron maravillosos los dos. José, yo te quería preguntar de toda esta historia de amor, porque termina el libro es una gran historia de amor. ¿Cuál fue el dato que no sabías, que te costó encontrar y que fue como un dato que no tenías? No, como dato no. A mí me costó y me da bronca no haber logrado investigar bien, no sé si la palabra investigar, todo lo que ellos hicieron en Resistencia. Porque ahí, en una parte, alguien me dijo, en la parte del libro está, le llamaban, no me acuerdo la palabra, pero Mónica estudiaba para licenciada en docencia, no sé qué. Sí, la educación. Y el matrimonio antiimperialista. Claro. Era matrimonio antiimperialista y la E no me acuerdo. Sí, bueno, yo era, exactamente, sí, está ahí, pero ahora no me acuerdo. Y me dio bronca porque con el libro Del otro lado de la mirilla, en el cual participamos como 60 personas, con una escritura colectiva, uno de los más importantes del libro, que estaba vinculado, era un hombre el Nono Ortolani, que era un dirigente del PRT muy encumbrado, con mucha responsabilidad. Y yo en la construcción de ese libro, que participé muchísimo, con el Nono estuvimos 2 o 3 veces muy cerca, escribiendo y hablando y qué sé yo. El Nono se muere porque lo atropella un auto y no fue bien atendido y se murió. Y después que se muere, el Nono había sido el jefe, digamos, de Enzo. Yo estuve, no sé, 1 año con él al lado, nunca me enteré de eso. Y un tipo que tiene que haber sabido todo lo que yo nunca pude ver. Yo viajé a Resistencia también para tratar de no tener tanto ese vacío, digamos, que a mí me gustaba muy vacío, no saberlo. Es más, aproveché a ir y de paso declaré en el juicio que se estaba haciendo, digamos, por la desaparición de Mónica y Enzo de Resistencia, que todavía está vigente, y presté una declaración solamente sencilla, porque yo era amigo de Enzo, que nos habíamos criado juntos, nada más, pero como quería, viste, y después gente que lo conoció en Resistencia, que le hablé miles de veces y nunca me dio ni 5 de bolilla. Los que lo habían conocido a Enzo estaban todos como olvidados, también olvidadizos. Entonces ese es el vacío que tengo. Y después saberlo de las cartas, me volvió loco. Además, la estuve en mis manos y no le saqué ni foto ni nada porque yo sabía que al otro día la iba a encontrar y después se me resultó imposible. Y yo creo que eso fueron
más las lagunas, así que... Pero todo lo otro de la infancia y la adolescencia creo que está bastante bien. Lo que pasa es que el periodo que ellos estuvieron en Reconquista, en Resistencia, no hay nadie que sepa qué fue de la No, vida sí, de ellos. sí tenía compañeros y sabía. Lo que pasa es que hablé con 2 o 3 y están viejas, la gente se muere. Pero además, una tremenda clandestinidad. Claro. Sí, pero él no estaba tan clandestino. Es más, se va de ahí porque él no estaba clandestino. Él en ese entonces militaba en la, como en la lista de UPCN. Estaba en la lista marrón, que era opositora al gremio. Claro. La lista marrón, acordate que fue la lista opositora en lo de Villa Constitución. Había la lista marrón, eran opositoras a las conducciones sindicales, generalmente eran burocráticas, generalmente, no siempre. Y Enzo siempre, a lo último él, no sé si renegó de su militancia, no sé si es la palabra, pero él estaba entusiasmado con que, digamos, la revolución tenían que hacerlo los obreros. Él era amante de Tosco, de la CGT de los argentinos. Él confiaba mucho en la organización obrera y en la clase obrera. Pero ahí hay muchos militantes que en ese momento empiezan a tener diferencias dentro de sus organizaciones. Estoy pensando en, Paco Urondo, como a vos te obsesionó Enzo, me obsesionó el Paco, y otros tantos que empiezan a discutir algunas formas. Y que no está pendiente de esa discusión. Lo que deja abierto el libro de forma tremenda, ¿no? Pero bueno, todos los que... es ese texto que recupera Mari, a mí me detuvo en la lectura. No quiero ser el nombre en una samba que me toque en una guitarra. Sí, Quiero vivir. además, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se lo llevan? ¿Por qué se llevan a él y a Mónica? Claro. ¿Por qué ese calvario? ¿Por qué, no? Sí. Porque lo que se puede inferir del libro es como que, bueno, cierta parte de su militancia no estaba siendo realizada en el momento del secuestro. Sí. Sí, aparte también él, con todo lo inteligente que era y capaz que era, yo creo que se confió cuando se fue a Cipolletti, se confió como que Resistencia estaba tan lejos, que era su militancia, había sido más que nada. El sur fue aparte de la escuela industrial, eso fue el que desarrolló la agrupación de resistencia estudiantil secundaria. Él lo incorpora al Pato McDonald, y después se desarrolla toda la agrupación, el Torto Aria, de Petri, Bernardo de Petri, Gabriel de Benedetti, toda gente que está todo muerta por la época, también por muerte de esa época. Por No eso todos, no todos, porque Ricardo murió hace no en diciembre y bueno, este domingo se va a hacer un homenaje. No todos, sí. Tampoco la hermana del Pato, Patricia, todavía está viva, el hermano también, o sea, pero hay un montón que ya no están. Por eso, bueno, comentábamos acá desde el sindicato que este libro tiene que ser presentado y nos comprometemos a construir también público para eso en la escuela industrial. Sí, claro. Sí. Pero no presentado solamente para que, sino que con un diálogo con los estudiantes y con los profesores, porque trae mucha noticia de eso. Eso está impecable. Devuelve una escuela de una época, y para los que somos docentes, ¿no? Buenos alumnos, excelentes organizadores, pibes que no tenían recursos y que confiaban en un mundo mejor. Eso hay que volverlo a traer, redobla la injusticia. Esta palabra que usa Nidia, la muerte de cualquier compañero fue injusta y esto es una más de ellas, ¿no? Pero bueno, todo eso hay que devolverlo a la escuela industrial, por Enzo mismo, por el barrio, por todo.
bueno, es admirable. Es el valiente más Sí, acá se representa toda la No, espera. Le saco una foto y la ciudad tiene su recuerdo. De mi vida. Acá estoy ofendida que no venga los banquitos para la mujer. ¿Le sacaste la foto? Dale, Hugo, vení que ¡Chau, mami! ¿Cómo estás? No, se ha venido. ¿Pasar?